Revelado con solo 1000, transformó un sueño oculto en un imperio billonario inspirador. Miguel, un joven soñador de un barrio vibrante en Ciudad de México, tenía un corazón lleno de esperanza y un sueño colosal para transformar la vida de su familia. Siempre había oído de su madre que el esfuerzo y la dignidad son los pilares de la vida. Con una madre enferma y una pequeña hermana a su cargo, Miguel luchaba cada día para mantenerlos a flote en un mundo que a menudo parecía cruel y despiadado. Sin embargo, la vida le había regalado un rayo de luz cuando, tras años de sacrificios, logró reunir 1000 pesos que guardó como un tesoro. Con ese dinero en sus manos decidía emprender su pequeño negocio de comida típica, un símbolo de sus raíces y un peldaño hacia una nueva vida. Al principio, todo parecía perfecto. Su puesto, decorado con banderitas de colores, atraía a los vecinos que se deleitaban con los tacos y las quesadillas que preparaba. El aroma de la comida flotaba en el aire y la risa de la gente llenaba el barrio. Miguel sintió que estaba en la cima del mundo hasta que la adversidad llamó a su puerta. La falta de apoyo financiero lo asediaba como una sombra persistente, mientras que los murmullos de desprecio por su origen de clase comenzaban a desestabilizar su autoestima. Lo que más le dolía era la incertidumbre en los ojos de su madre, quien dudaba si debía seguir apoyando sus sueños o mantener viva la tradición familiar. Un día, mientras lidiaba con la presión de mantener su pequeño imperio, decidió que necesitaba crecer. Era un momento crucial. Pero en su afán por expandir su negocio a un local más grande, todo salió mal. Las conexiones que pensaba tener no se concretaron, y el colapso financiero y emocional era inminente. Miguel miró su pequeño puesto vacío y sintió que el mundo se le venía abajo. ¿Había fallado a su madre? ¿A su hermana? Las lágrimas brotaron en sus ojos mientras la incertidumbre y la culpa lo abrazaban. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. La presión de sus sueños lo asfixiaba. La idea de perderlo todo le robaba el aliento. Pero en el momento más oscuro, al volver a su barrio, encontró a sus vecinos esperando por él. Con gestos de apoyo, se organizaron para ayudarlo. La comunidad puso de manifiesto algo que Miguel había olvidado, que la solidaridad es un poder más grande que cualquier ambición. Con sus amigos a su lado, Miguel comprendió que su verdadero éxito no radicaba solo en él, sino en las conexiones que había creado. En una celebración comunitaria, rodeado por rostros conocidos, sintió que regresaba a casa. La alegría llenaba el aire, pero una sombra de temor aún lo habitaba. ¿Podría reconciliar sus sueños con las expectativas de su madre y su familia? Cuando tuvo la oportunidad de hablar, su voz resonó en el silencio. ¿Sería capaz de encontrar ese equilibrio entre su ambición y la lealtad a quienes siempre lo apoyaron? La pregunta quedó flotando en el aire, dejando a todos ansiosos por descubrir el desenlace de su lucha entre el sueño y la familia. Las luces de la celebración brillaban con fuerza, reflejando la esperanza en los rostros de todos los presentes. Miguel sentía que el amor de su comunidad era un escudo contra sus temores. Pero a pesar de la alegría, un nudo se formaba en su estómago mientras miraba a su madre, apoyada en una de las mesas, mostrando una sonrisa hermosa aunque cargada de preocupación. Era la misma sonrisa que siempre había tenido, pero hoy parecía cargada de nuevas preguntas. Esto es por ustedes, pensó Miguel, y su corazón latía con fuerza. La voz de su madre sonaba en su mente: no estás solo, hijo. La familia es lo primero. Sin embargo, en su interior, una batalla se libraba entre su deseo ardiente de triunfar y la necesidad de asegurar la felicidad de su madre y hermana. El murmullo de la fiesta se desvaneció cuando Miguel tomó el micrófono. Su voz tembló al inicio, pero cuando miró los rostros de apoyo, encontró la fuerza que necesitaba. Gracias, queridos vecinos, si están aquí es porque han creído en mí, en nuestro sueño colectivo. Un coro de risas y aplausos lo incentivó a seguir, fortaleciendo su determinación, pero mientras hablaba, un pensamiento interrumpió su momento de lucidez. ¿Sería suficiente? Sería fácil dejarse llevar por la emoción, pero las miradas llenas de fe también tenían una carga. Hoy me he dado cuenta de que el verdadero éxito no está solo en construir un negocio,
sino en construir la comunidad que me rodea, aseguró. Miguel, sintiendo la calidez en su pecho, sabía que debía buscar ese equilibrio. Esa noche, cuando la música terminó y la gente comenzó a marcharse, sintió una conexión profunda con cada uno de ellos. Después de un rasguño en el corazón, se acercó a su madre. «Mamá, ¿qué piensas? ¿Debería arriesgarme a expandir el negocio otra vez?» La mirada suave de su madre reflejaba la ansiedad y el amor que siempre había sentido. «Hijo, el camino nunca es fácil. Pero si sientes que es lo correcto, entonces tienes mi apoyo». Con el corazón latiendo violentamente, decidió actuar. No podía dejar que el temor y la duda lo paralizaran. Algo dentro de él se encendió cuando notó cómo los rostros de sus vecinos brillaban de esperanza. Así que tomó una decisión: organizaría una reunión con aquellos que quisieran ayudarlo a impulsar su negocio. Días después, la pequeña casa de Miguel se convirtió en un hervidero de ideas. Amigos, familiares y vecinos estaban allí, compartiendo conocimientos sobre cómo mejorar su oferta, la presentación de sus platos y estrategias para atraer más clientes. Era increíble cómo la unión de tantos corazones podía llevar a nuevas posibilidades. El entusiasmo llenaba cada rincón, y una fresca corriente de energía reinaba sobre las preocupaciones pasadas. Sin embargo, la mente de Miguel seguía inquieta. ¿Qué si las cosas no funcionan otra vez? ¿Y si decepciono a todos? Las dudas lo acechaban. Pero recordando el apoyo y amor que lo rodeaba, decidió que se arriesgaría. Lo complicado era que ahora tenía una responsabilidad, no solo su futuro, sino el de su comunidad. La fecha de la apertura se acercaba, y Miguel sentía cómo la presión aumentaba. «Hoy es el día», murmuró mientras miraba el puesto, decorado con más colorido que nunca. En un instante de lucidez, vio que no solo estaba abriendo un nuevo local, sino también reviviendo la esperanza de cada persona a su alrededor. Con un último suspiro, unió sus manos frente a su pecho, agradeciendo por el apoyo que lo había sostenido y por lo que estaba por venir, pero justo cuando estaba a punto de cortar el listón inaugural, recibió un mensaje inesperado que cambiaría el rumbo de su decisión. ¿Quién habría enviado esa notificación? La vibración del celular rompió el silencio sagrado del momento. Miguel sintió que su corazón se saltaba un latido mientras leía la notificación. El mensaje era de un desconocido y decía: «Tu madre esconde un secreto que podría cambiarlo todo. Llámame». El mundo a su alrededor se desvaneció. El color del stand, la música constante de la celebración, las risas de sus amigos. Todo se volvió un eco distante. ¿Qué se supone que significa eso?, se preguntó Miguel, sintiendo la adrenalina mezclarse con la confusión. Las palabras secreto y cambiarlo todo retumbaban en su mente. Respiró hondo, intentando calmarse mientras bajaba el celular. Su madre, aunque siempre había compartido su amor incondicional, había sido también una fuente de misterios que nunca se atrevería a explorar. ¿Qué podría estar ocultando? Miguel se encontraba ahora atrapado entre la emoción por el gran día y un torbellino de preguntas. Se obligó a mirar a su alrededor. Las sonrisas de su comunidad, la alegría palpable en el aire, el apoyo que lo rodeaba. Todo parecía un sueño. Pero la inquietud en su interior crecía. «No puedo dejar que esto me distraiga ahora», pensó, luchando con la urgencia de saber más y la necesidad de permanecer enfocado. Sin embargo, no podía sacudirse la tentación de llamar a ese número desconocido. El ambiente festivo comenzaba a parecer pesado. Miró a su madre, aún conversando con algunos vecinos, y una punzada de ansiedad le recorrió el pecho. «¿Qué escondes, madre? ¿Por qué no puedo preguntarte directamente?». La incertidumbre lo carcomía. Finalmente tomó la decisión de dar una vuelta por el puesto para despejar su mente, consultando a otros como lo había planeado. «Vamos, Miguel, esto es importante», se decía a sí mismo. Cuando le preguntaron si estaba bien, solo pudo ofrecer una sonrisa forzada. Mientras se movía de un lado a otro, sintió la conexión que había creado con los otros durante los días previos. Juntos habían corrido hacia un horizonte lleno de esperanza, y eso lo llenaba de fuerza. Soltó un suspiro profundo. ¿A qué le temes? Puedes hacerlo, esto es lo que siempre has soñado. No podía dejar que un simple mensaje le arruinara este momento tan crucial, pero el misterio seguía llamándolo. Al fin, tras escuchar las recomendaciones de sus amigos sobre el menú y servicios que ofrecer, se encontró a la esquina del stand, lejos del bullicio, con el teléfono todavía temblando en su mano.
Voy a llamar, no puedo seguir así, se dijo con el número marcado, dio un paso hacia atrás, deteniéndose ante la imagen de su madre. Cómo había sacrificado tanto por su familia, cómo había trabajado incansablemente para darle una vida mejor. ¿Podría este secreto ser un rayo de esperanza o una sombra que lo consumiría todo? ¿Y si lo que descubriera denunciaba todo en lo que había creído? Le dio a llamar justo cuando el bullicio de la fiesta resonó de nuevo. Un hilo de nerviosismo y emoción lo atravesó. Y entonces escuchó una voz entrecortada al otro lado de la línea. ¿Miguel? Necesitamos hablar, el destino se volvía a jugar en sus manos. Una respiración temblorosa acompañó las palabras del desconocido. La voz al otro lado de la línea era grave, cargada de un peso que Miguel podía sentir incluso a través de su celular. ¿Quién eres tú? ¿Por qué contactas a mi madre?, preguntó, tratando de que su voz sonara firme, aunque la confusión lo embargaba. No puedo decirte mucho por aquí. Pero tu madre tiene un pasado que nunca compartió. Algo que puede cambiar tu vida. Te necesito para que escuches su historia. Las palabras se arrastraban, cargadas de una urgencia casi palpable. Mientras hablaba, Miguel sintió como su corazón latía con más intensidad. ¿Qué historia tan importante podía estar escondiendo su madre? ¿Tu madre sabe que estás llamando? Esa pregunta lo dejó en un silencio frío. El desconocido continuó: no quiero asustarte, pero hay personas que no quieren que esto salga a la luz. Tu madre ha hecho grandes sacrificios, y tal vez sea el momento de que tú lo sepas. Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. La preocupación por su madre lo abrumaba. ¿Dónde estás? ¿Qué está sucediendo? Lanzaba preguntas sin siquiera pensar, presionado por una preocupación que crecía en su pecho. Nos encontramos en el café de la plaza. No hay tiempo que perder, Miguel. Ella necesita que seas parte de esto, dijo la voz sin dar más explicaciones. Y antes de que pudiera hacer más preguntas, la llamada se cortó. Mientras el silencio lo envolvía, la música de la fiesta lo devolvía a la realidad, pero la alegría ya no lo tocaba. Se sentía como si estuviera atrapado en una burbuja. La celebración seguía, ajena a su tormenta interna, y su mente corría frenética. Su madre. La imagen de ella, cálida y sonriente, se cruzaba entre las sombras de esa oscura revelación. Decidió que no podía ignorar este empujón del destino. El café de la plaza no estaba lejos, y sus piernas empezaron a moverse sin que lo pensara. Latidos de ansiedad resonaban en sus oídos mientras atravesaba la multitud, que ahora le parecía indiferente. Al llegar al café, la escena era más tranquila que el tumulto de la fiesta. El aroma a café recién hecho mezclado con dulces lo recibió, pero no podía concentrarse en nada. Buscó con la mirada y justo cuando pensaba que el desconocido no vendría, lo vio. Un hombre de apariencia seria, vestido con un abrigo oscuro, lo esperaba al fondo con una mirada penetrante. ¿Miguel?, preguntó el hombre al acercarse. Miguel asintió con el estómago en un puño. Tienes que entender que lo que vas a escuchar cambiará la relación que tienes con tu madre para siempre. ¿Estás preparado? La conversación no era un simple intercambio, era un cruce de caminos. Respiró hondo, su mente girando en torno a la pregunta que nunca había deseado hacerse. ¿Listo? ¿Para qué? ¿Qué podría ser tan devastador? En ese momento su temor se hizo palpable, pero una chispa de determinación nacía en su interior. Esto puede hacerte o deshacerte, dijo el hombre y, de repente, Miguel se sintió atrapado entre la ansiedad y la curiosidad. Cada palabra que saldría de esos labios sería el inicio de un nuevo capítulo o el final de todo lo que había conocido. La esperanza y el temor bailaban en su pecho mientras se sentaban en una mesa apartada, en donde la vida y las decisiones de su madre estaban por desnudarse ante sus ojos. Al inhalar el aroma intenso del café, se dio cuenta de que no había vuelta atrás. Se enfrentaba a un abismo de revelaciones. Comencemos, dijo el hombre sacando un viejo sobre del abrigo. Pero lo que Miguel no sabía era que ese instante no sería solo un descubrimiento personal. Podría convertirse en una batalla por la verdad, una lucha para proteger la integridad de su madre y su propia existencia. ¿Qué secreto podía estar tan oculto? Miguel observó el viejo sobre que el hombre había depositado sobre la mesa. Su exterior estaba desgastado, como si hubiera viajado por el tiempo, llevando consigo historias de vidas pasadas, lágrimas y risas. La mesa, una robusta superficie de madera, parecía sostener el peso de sus pensamientos.
Esto es para ti, dijo el hombre mientras deslizaba el sobre hacia Miguel. Todo lo que necesitas saber está aquí dentro. Pero te advierto, lo que leerás te cambiará la perspectiva que tienes de tu madre. Con manos temblorosas, Miguel tomó el sobre. Sus dedos acariciaron el papel áspero, y sintió algo de miedo asomarse por el borde de sus pensamientos. No sé si estoy listo para esto, murmuró. A su alrededor, el café estaba lleno de risas lejanas y murmullos alegres, como si la vida continuara ajena a su tormento interno. Te entiendo, respondió el hombre en voz baja. Pero no puedes ignorar lo que está en tu raíz. A veces el dolor del pasado es necesario para liberarse de las cadenas que nos atan. Miguel respiró hondo y abrió el sobre. Dentro encontró varias hojas llenas de letras, entre las que se asomaban algunas fotos en blanco y negro. Su corazón dio un vuelco al reconocerla, su madre sonriendo, dándole la mano a un niño pequeño que no podía ser otro que él mismo. Pero algo más le llamó la atención, la imagen de un grupo de personas al fondo, todas con expresiones vagamente conocidas, pero ninguna tan familiar como la de su madre. Con una mezcla de ansiedad y curiosidad, comenzó a leer. Las palabras eran un torrente de emociones, secretos ocultos y decisiones que su madre había tomado en un tiempo que no podía imaginar. Varios pasajes hablaban de sacrificios, de caminos elegidos y de una vida marcada por una lucha incesante. Las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos mientras las historias de amor y dolor fluían a través de las páginas. Miguel sintió como si una puerta se abriera en su interior. ¿Se refiere a mi abuelo?, preguntó de pronto, levantando la mirada hacia el hombre. Necesitaba respuestas a las preguntas que brotaban en su mente como flores en primavera. Él es solo la punta del iceberg. Lo que descubriste puede cambiar todo lo que pensabas que sabías sobre tu familia. La voz del hombre era serena, pero había un toque de urgencia que le hizo sentir que el tiempo se estaba acabando, pero antes de que pudiera seguir preguntando, una sombra se deslizó por la puerta del café. Miguel se giró instintivamente y su corazón se detuvo cuando vio a su madre entrar, no con la alegría que conocía, sino con un semblante tenso. Sus ojos se cruzaron por un instante y el mundo alrededor se desvaneció. La expresión en su rostro era una mezcla de horror y amor, como si estuviera atrapada entre sus propios secretos y la verdad que estaba a punto de estallar en mil pedazos. Miguel, exclamó, su voz resonando en el pequeño lugar como una campana que alerta de un peligro inminente. ¿Qué estás haciendo aquí? Un frío gélido recorrió la columna de Miguel. Él tenía la respuesta, y al mismo tiempo, la entendía menos que nunca. Mamá, hay cosas que yo necesito saber. La voz le falló un poco, pero la determinación seguía ahí. El hombre se puso de pie lentamente, como si supiera que el momento había llegado. Tu madre merece saber que la verdad ha salido a la luz. Es el momento de elegir. Miguel, el aire se volvía pesado, como si un rayo hubiera caído justo en el centro del café. Miguel se encontró parado entre dos mundos, el familiar de su madre y el desconocido sobre el pasado que ella había ocultado. Las decisiones estaban a su alcance, con el peso de su historia latiendo en el pecho, se preguntó si estaba preparado para enfrentar lo que vendría después. Un oscuro secreto, un nuevo inicio, la vida de su madre y la suya propia estaban a punto de entrelazarse. ¿Estás listo para escuchar la verdad, hijo?, preguntó su madre, lo que resonó como un eco en su mente. Era un momento crítico, un giro en el destino que podría cambiarlo todo. ¿Qué haría Miguel ahora? ¿Se atrevería a desenterrar el pasado oculto? Las puertas de la guerra emocional estaban por abrirse, y el rugido del pasado clamaba por ser escuchado. La verdad saldría al fin a la luz y con ella, todas las consecuencias que no había imaginado. ¿Era el momento de enfrentar ese abismo oscuro de revelaciones? La mirada de Miguel se entrelazó con la de su madre, atrapado entre el deseo de comprender y el temor a lo que esa comprensión podría traer. Las palabras se atascaban en su garganta como si cada una pesara más que las anteriores. ¿De qué estás hablando, mamá? La urgencia en su voz lo sorprendió a él mismo, pero ya no había vuelta atrás. Cada segundo sin respuesta se sentía como una eternidad, y el eco de la pregunta resonaba en su interior. Ella dio un paso hacia él, las manos temblorosas y los ojos llenos de emociones que apenas podía ocultar. A su lado, el hombre permanecía en silencio, como un espectador en esta obra dramática que se desarrollaba frente a él. La tensión en el aire era palpable, como si el café entero estuviera conteniendo la respiración. No es tan fácil, Miguel, su voz se rompió ligeramente.
Hay cosas de mi pasado que nunca he querido que conocieras. Cosas que creí que te protegerían. No es protección, mamá. Es un secreto, interrumpió él, la franqueza saliendo sin previo aviso. En ese momento se dio cuenta de que había crecido, no solo en años, sino en la comprensión de lo que significa la verdad. Esto está afectando nuestra relación. Necesito saber quién eres realmente. Los ojos de su madre se cerraron brevemente, como si quisiera aislarse del dolor que le causaban esas palabras. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla, y Miguel sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. ¿Qué va a pasar si descubres lo que he hecho? ¿Hay una razón por la cual mantenemos las apariencias? ¿Y qué si esas apariencias no son lo que realmente eres? Te veo sufrir sin siquiera conocer la historia, dijo Miguel con la voz firme, mientras el recuerdo del viejo sobrepesaba en su mente. Las palabras indescifrables que había leído bailaban en su cabeza. Miguel, a veces los secretos protegen, pero también pueden destruir, contestó su madre, ahora pareciendo más frágil que nunca. La decisión de enfrentar el pasado debería ser mía, no tuya. Miguel entonces sintió la punzada del conflicto. La historia que había encontrado estaba al alcance de su mano, y la oportunidad de cambiar su camino, de entender finalmente la vida de su madre, se desvanecía por la indecisión. En su corazón crecía una mezcla de necesidad y miedo, y sabía que si no hablaba ahora, el silencio lo consumiría. Pero también es mi derecho saber la verdad de quién eres y lo que te ha mantenido callada. No quiero que nuestra relación se base en sombras y secretos, mamá, respondió el dolor y la empatía mostrando una luz de esperanza en sus palabras. Quiero construir nuestro futuro no solo sobre lo que fue, sino también sobre lo que podemos ser juntos. Las palabras parecían pesadas, pero también como una luz que iluminaba el oscuro camino que ambos habían recorrido. El café parecía un mundo paralelo, los murmullos y risas de la gente afuera se desvanecían. En ese momento era solo ellos y su historia. Ella tomó un profundo respiro, y Miguel pudo ver que la mujer que una vez había sido su figura de seguridad se estaba convirtiendo en una realidad mucho más compleja. Está bien, Miguel. Te contaré lo que nadie más sabe, pero quiero que tomes en cuenta que lo que conocerás cambiará todo lo que creías. Y así, la brecha entre el misterio y la revelación comenzó a cerrarse. Miguel pudo sentir cómo el aire se volvía más ligero, como si la verdad, aunque temida, traía consigo la posibilidad de sanación. Ella comenzó a hablar, sus palabras una mezcla de susurros entrecortados y verdades que el tiempo había mantenido a raya, pero en medio de la confesión, el hombre se movió hacia la puerta y miró hacia atrás. El tiempo no es tu aliado, Miguel. No olvides que lo que descubras aquí puede tener repercusiones más allá de lo que imaginas, dijo antes de salir, dejando a madre e hijo en un remolino emocional. Miguel sintió una ola de desapego, pero también un impulso de determinación. Mientras su madre empezaba a desenterrar secretos olvidados, se preguntó si estaba listo para lo que vendría después. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero había un precio que pagar. ¿Qué secretos se habían guardado? ¿Y qué implicarían para ellos? La historia apenas comenzaba a revelarse y la verdad estaba tan cerca, pero su peso podría ser más de lo que podían soportar. El silencio ahora temblaba con promesas y peligros, y Miguel sintió que el futuro se cierne sobre ellos, listo para desplegar su historia de revelaciones desgarradoras. El sonido de las tazas se entrechocó suavemente mientras su madre comenzaba a hablar. Su voz, aún tambaleándose entre la emoción y el temor, parecía abrir un pequeño abismo en el aire, un túnel por el que ahora se atreverían a adentrarse. Miguel, lo que te voy a contar es sobre la vida que dejé atrás. Su mirada se desvió hacia la ventana, como si esperara que el pasado llegara a pisar el presente. Todo comenzó hace muchos años, cuando era solo una niña muy diferente a la mamá que conoces ahora. Miguel sintió que su corazón latía acelerado. Cada palabra era como un hilo que se tensaba y se rompía, revelando un tapiz complicado de sentimientos y anhelos. Crecí en un pequeño pueblo donde el silencio era una norma y el miedo una sombra que nunca se iba. Había cosas que vi, cosas que pasaron, cosas que no quería que me afectaran a mí ni a ti. Las imágenes de su infancia pasaron fugaces por la mente de Miguel, llenándose de preguntas que nunca se hubiera atrevido a formular. Hubo un evento, una tragedia, continuó su madre. Un accidente que me dejó marcada, Miguel. Mis amigos, mi familia no era solo un suceso, era la forma en que el mundo me veía a partir de ese día. Su voz temblaba, como hojas movidas por un viento agitado.
Tuve que hacer elecciones difíciles, decisiones que llevaron a esta vida que llevamos ahora. Miguel sintió que se le encogía el estómago. Las palabras de su madre resonaban en su interior como campanas de advertencia. ¿Qué había sucedido en ese pueblo que dejó tales cicatrices? A pesar del dolor que emanaba de su voz, había algo profundo en sus ojos, una fortaleza que había llegado a desafiar al tiempo. Yo pensé que había dejado todo eso atrás, que era un capítulo cerrado. Pero cada año, cada cumpleaños tuyo, cada momento feliz que hemos compartido me recordaba lo que había perdido, dijo ella, atrapada en un mar de recuerdos. ¿Qué fue exactamente lo que pasó? ¿Quiénes eran esas personas? ¿Por qué nunca me lo contaste? Necesito entender, interrumpió Miguel, incapaz de contener la urgencia. Su madre hizo una pausa, su respiración se volvió entrecortada. Te lo diré, pero debes estar preparado para lo que escucharás. Lo que revelarás no solo alterará tu concepto de mí, sino de nuestro futuro y de nosotros como familia. La inquietud creció en el pecho de Miguel, cada palabra era un trozo más de una verdad que debía desvelarse, pero también una carga que llevar. ¿Estamos hablando de personas que conocí? ¿Familia? Familia, su madre se detuvo mordiéndose el labio. Una familia con secretos, con legados de dolor. Yo escapé, Miguel, pero la huella siempre estuvo ahí. Pero tú mereces conocer todo. Un escalofrío recorrió a Miguel mientras su mente enlazaba historias de su infancia, recuerdos borrosos que de repente adquirían forma. Había roturas en la narrativa de su vida, piezas que no encajaban, y ahora la posibilidad de entendimiento se asomaba desde un lugar desconocido. ¿Y el hombre que estuvo aquí? ¿Qué papel juega? ¿Sabía de esto?, preguntó, su voz apenas un susurro. Él fue parte de mi pasado. Parte de las decisiones que tomé. Pero si vas a adentrarte en esto, debes prepararte para lo que vendrá. Las acciones de mis elecciones pueden impactarnos a todos. No solo en el pasado, sino en el presente y el futuro. Miguel sintió un torbellino de emociones, una mezcla de ansiedad y curiosidad. La historia de su madre se entrelazaba con la suya propia, y el peso de la revelación parecía más monumental de lo que había imaginado. Quiero saber todo, mamá. Estoy listo, dijo Miguel con convicción, aunque una parte de él temía lo que podría escuchar. El ambiente se tornó denso, cargado de silencios que gritaban verdades ocultas. Su madre tomó una respiración profunda, preparándose para revelar un secreto que no solo cambiaría su historia, sino que definiría lo que viniera después. Entonces escucha con atención, porque estoy a punto de mostrarte la parte de mi vida que nunca imaginaste que existía. La parte que llega a ti, al día de hoy, y que podría dividirnos o unirnos más que nunca. Cuando las palabras finalmente comenzaron a fluir de su boca, Miguel sintió que el tiempo se desvanecía, y que el futuro entrelazado de ambos se vislumbraba a través de la cortina del pasado. Pero en su pecho sabía que al abrir esa puerta, nada volvería a ser igual. La vida que una vez pensó que conocía empezaba a desmoronarse, y en su lugar, un nuevo horizonte se apoderaba de él. Justo en ese momento un sonido inesperado resonó en la puerta del café. Una figura familiar, que ambos creían perdida, hizo su aparición. ¿Era un amigo o un viejo adversario? El corazón de Miguel se detuvo mientras soñaba con las posibilidades y al mismo tiempo temía las consecuencias de esta revelación. La puerta se abrió con un chirrido que cortó el aire. Miguel giró la cabeza, su corazón latiendo con fuerza. Ante ellos, parado en el umbral, estaba Julián, su antiguo vecino, un fantasma del pasado que había desaparecido repentinamente hace años. Una mezcla de alegría y confusión se apoderó de Miguel. «Mamá, ¿tú lo conoces?», preguntó, su voz temblando por la sorpresa y la incredulidad. La mirada de su madre se aferró a Julián, como si el tiempo y la distancia se desvanecieran en un instante. «Sí, Miguel. Conocí a Julián muy bien», respondió con una tristeza que se reflejaba en cada palabra. Julián avanzó lentamente hacia la mesa. Miguel podía ver la tensión en los músculos de su madre, como su cuerpo mostraba señales de la historia que compartían. «¿Cómo estás, Ana?», dijo Julián, su voz un susurro que traía ecos de un pasado lleno de recuerdos. «Estoy aquí», respondió ella, manteniendo su mirada fija en él. Miguel sentía que una corriente de emociones se arremolinaba entre ellos. «Nos hace falta hablar», insistió Julián, su tono cargado de una gravedad que hizo que Miguel se estremeciera. «Hay cosas que tú también mereces saber, cosas que nunca se dijeron».
La confusión en el pecho de Miguel se transformó en un remolino. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué sabes? La ira y la curiosidad chocaban dentro de él. Hay secretos que han permanecido ocultos durante demasiado tiempo, interrumpió su madre, tomando la palabra. Y creo que es hora de que los tres hablemos de esto. Miguel, tu vida, la mía, todo está entrelazado de maneras que no puedes imaginar. Miguel sintió como la angustia se aferraba a su pecho. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de tantos años? Porque el pasado nunca se ha ido, y está afectando nuestro presente, dijo Julián, dando un paso hacia adelante. Lo que ocurrió en ese pueblo, lo que pasó con tu familia, no solo me involucra a mí, te involucra a ti. Tú tienes el derecho de conocer la verdad. Esto no es un juego, cortó su madre, su tono volviéndose firme. Este es el momento. Miguel, debes entender que hay cosas que han estado en silencio, pero que ahora claman por ser liberadas. Estas revelaciones podrían cambiar todo y te ruego que estés preparado. Miguel sintió el aliento entrecortado por la agitación. Las piezas del rompecabezas de su vida comenzaban a encajarse, pero a su alrededor, el ambiente espeso parecía rechazar la claridad. ¿Qué ocurrió realmente? ¿Quiénes eran esos amigos que se perdieron? ¿Qué elección tomaste, mamá? La mirada de su madre se llenó de lágrimas. No sé si estoy lista para compartirlo todo, Miguel. Pero tú necesitas conocer los sacrificios que hice. Julián lo sabe y por eso está aquí. La súbita revelación le trajo una nueva ola de ansiedad. Julián se frotó las manos, como si buscara las palabras adecuadas. A veces las verdades que más nos duelen son las que nos liberan. Miguel, lo que pasó hace años en ese pueblo es un eco que todavía resuena en nuestras vidas. Es tiempo de enfrentar esa sombra. Miguel observaba a su madre y a Julián como si fueran piezas de un rompecabezas de su historia que nunca pensó tener. ¿Estás diciendo que el hombre que vino aquí es solo el principio? ¿De qué más debería preocuparme? Te prometo que todo lo que escuches aquí te ayudará a entender el porqué de lo que somos ahora, aseguró Julián. Pero debes estar listo para afrontar lo que realmente eres. Tal vez haya más en la historia de tu familia de lo que has imaginado, Miguel tragó saliva. Las preguntas giraban a su alrededor, pero había una creciente determinación dentro de él. Estoy listo. Mientras se preparaba para escuchar esa verdad que lo podría alejar o unir más que nunca, sintió un escalofrío recorrer su espalda. En ese instante un nuevo ruido cortó la atmósfera cargada del café. Un teléfono vibró sobre la mesa, interrumpiendo el suspenso. La pantalla se iluminó revelando un mensaje que parecía apremiante. No puedo creer lo que acaba de ocurrir, murmuró Miguel al ver el nombre. En la pantalla. ¿Es posible que también él esté involucrado en todo esto? La tensión en el aire se intensificó y mientras los ojos de todos se centraban en el mensaje, Miguel comprendió que esta era solo la punta del iceberg. ¿Quién más se estaba asomando a la puerta de su vida, y qué significaría eso para el futuro que pensaba conocer? Miguel sintió que el mundo se paralizaba cuando su dedo tembloroso tocó la pantalla del teléfono. El nombre brillaba con una intensidad que le causó escalofríos, David. Aquella figura de su pasado lo asaltó como un remolino de recuerdos olvidados. David había sido más que un amigo, era un hermano, alguien con quien había compartido risas y secretos en su infancia. Pero su amistad se fracturó en un instante como un cristal cayendo al suelo. ¿Quién es David?, preguntó su madre, su voz casi un susurro como si intuía la tormenta que se avecinaba. Un amigo, no un hermano, respondió Miguel sin apartar la vista de la pantalla. Los recuerdos del último día que lo había visto se agolpaban en su mente. Había sido un día soleado, pero las palabras de David lo habían dejado marcado para siempre. No puedo quedarme aquí, Miguel. Hay más allá. Julián observaba a Miguel con una mezcla de preocupación y compasión. ¿El mensaje que recibiste qué dice? No lo sé, solo dice que necesita hablarme y que es urgente, dijo Miguel, su voz palpitante. Sabía que la vida no le había permitido olvidar a David, y esas viejas promesas de volver habían permanecido como espinas en su corazón. Contéstale, insistió Julián, rompiendo el silencio que se había enfriado entre ellos. Puede que lo que te diga esté relacionado con todo esto. Miguel respiró hondo y pulsó el botón para abrir el mensaje. Las palabras salieron disparadas en su mente. Miguel,
hay algo que necesitas saber sobre tu madre y lo que pasó en el pueblo. He estado investigando. No estás solo. Al leerlo, el corazón de Miguel se detuvo. ¿Cómo puedes saberlo? ¿Qué investigó?, se preguntó. La incertidumbre se convirtió en una sombra alargada. Todos sus miedos, todos los secretos que había asumido parecían querer derrumbarse sobre él. Ana comenzó a entrelazar sus dedos, su mirada se posó sobre Julián y luego en su hijo. Miguel, quizás es hora de que hablemos de lo que sucedió no solo en el pueblo, sino de David. La voz de Julián se suavizó. Esto no es solo sobre su desaparición, Miguel. Tiene que ver contigo, con todos nosotros. La verdad, aunque dolorosa, es liberadora. Miguel sintió un hormigueo en sus manos. ¿Por qué no me lo han dicho antes? ¿Qué más se oculta? ¿Por qué ahora? Su frustración era palpable, cada pregunta un golpe en la mesa de la verdad que aún no se había revelado. Porque protegerte era lo que nos importaba más, explicó su madre, las lágrimas desbordándose en sus mejillas. Pero al mismo tiempo esa protección nos ha mantenido atrapados, y necesitamos romper ese ciclo. Miguel asintió lentamente, aunque la inundación de emociones le dificultaba el foco. Sabía que había que abrir esa puerta, los secretos reclamaban la luz, pero al mismo tiempo, temía que las revelaciones lo alejaran más de su madre. ¿Vas a contestar?, preguntó Julián, mirando de reojo su teléfono. Miguel tomó una respiración profunda y decidió mirar más allá de sus temores. En ese momento, no solo se trataba de él, sino de resolver el caos que envolvía a su familia. A través de sus labios, las palabras fluyeron. Sí, le contestaré. Es hora de que deje de huir de la verdad. Se levantó de la mesa, sintiendo la determinación centellear en su pecho como una chispa de esperanza. Mientras escribía su respuesta, supo que estaba a punto de escarbar en profundidades desconocidas, pero también se dio cuenta de que la verdad podría ser el camino para sanar viejas heridas. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de enviar el mensaje, el sonido del timbre de la puerta resonó en la casa, cortando el aire. Miguel y su madre se miraron, terror y anticipación chocando en sus miradas. ¿Quién más podría ser?, susurró su madre. Julián se levantó y se dirigió a la puerta, su rostro una mezcla de curiosidad y miedo. El corazón de Miguel latía con fuerza. Podría ser David, o alguien más relacionado con la sombra del pasado. La puerta se abría de par en par, y el aliento de todos se detuvo, manteniendo en suspenso la revelación que podría cambiarlo todo para siempre. El aire en el café se volvió denso, cargado de emociones y secretos por revelar. Miguel, su madre y Julián se encontraron en un umbral de incertidumbre. La puerta se abrió lentamente y el rostro que apareció en el umbral les tomó por sorpresa. Era David, su amigo de la infancia, aquel que había desaparecido sin dejar rastro. Un silencio electrizante llenó el espacio mientras David cruzó la puerta, sus ojos reflejando tanto la nostalgia como el temor. Miguel, comenzó David, y su voz tembló con todas las palabras que no se habían dicho. Descubrir a su amigo nuevamente con todos los años de distancia que los separaban, arremetió en el corazón de Miguel una mezcla de emociones. La alegría se combinó con la confusión y el dolor. Sabía que volvería a verte, dijo, pero su tono se ensombreció. Necesitamos hablar. La tensión entre los cuatro era palpable. Miguel, casi sin aliento, enfrentó a David. ¿Por qué ahora? ¿Por qué apareces después de tanto tiempo? La voz de Miguel rebotaba con una mezcla de acusación y anhelo. Tú también tienes secretos, ¿verdad? ¿Qué sabes que no me has contado? David desvió la mirada hacia su madre. Es sobre el pueblo y lo que pasó. La figura de su madre pareció encogerse, el peso de sus propias decisiones visible en su rostro. Julián se acercó. David, es importante que todo se sepa. Miguel necesita saber por qué te fuiste y qué relación tienes con el pasado de su madre. Miguel sentía el aire pesado en su pecho. Sabía que cada nueva revelación podía derribar el frágil equilibrio que había establecido con su madre, pero también sentía que este era el momento de desentrañar la verdad. Por favor, todos ustedes cuenten la historia de una vez. Ya no puedo vivir más con preguntas, imploró, su voz un eco resonante de desesperación. David asintió y sus ojos brillaron con lágrimas contenidas. Escucha, yo sabía que había algo oscuro en el pueblo. Mis padres nunca quisieron que nos acercáramos a ciertas historias. Siempre había misterio, pero no era algo que pudiera ignorar.
Una noche decidí investigar y encontré cosas. Cosas que me aterraron. El accidente, el silencio, todo estaba relacionado. Pero cuando volví para contarte, las cosas se habían torcido. La madre de Miguel respiró hondo, la realidad de la situación comenzando a tomar forma en su mente. Tuvo miedo, Miguel. Y yo también. Nos separamos en un momento de incertidumbre. David continuó, tu madre ha llevado una carga y siempre hizo lo posible para protegerte. Pero a veces los secretos se convierten en vino agrio. La historia se entrelazaba, cada palabra una hebra más que unía a aquellos que una vez habían sido amigos, pero ahora parecían ser parte de un rompecabezas roto. Hubo una confrontación, Miguel. Tu historia no solo es sobre un pueblo al que huyeron, es sobre lo que este lugar representa y el legado que han llevado, murmuró David, sus ojos profundos y serios, las lágrimas brotaron en los ojos de la madre de Miguel. No quería que la vida de aquellos años te alcanzara. Cada cumpleaños que celebrabas era un recordatorio de lo que perdimos y de cuán cerca de todo estaba yo. Sus manos temblaban mientras luchaba contra la ola de emociones a la que se enfrentaba, una lucha por la verdad y la responsabilidad por el futuro de su hijo. Es momento de liberar el pasado, dijo Julián, su voz firme. Las cicatrices no deben ser llevadas solas. Miguel, esto no se trata solo de tu madre, sino de cómo esas decisiones han impactado tu vida. Miguel vio su historia reflejada en cada rostro presente. Era un juego de luces y sombras, deseos y temores. El tipo de verdad que vivía en un rincón, esperando la oportunidad de sanar. ¿Qué debo decidir? ¿Elijo entender lo que pasó o dejar que el pasado siga atormentándome? ¿Y si la verdad me aleja de ti, mamá? La inseguridad se filtraba entre sus palabras. Pero a medida que hablaba, algo más surgió dentro de él, una fuerte necesidad de conexión, de ruptura y sobre todo, de verdad. Cualquiera que sea el resultado, estaremos juntos al final. Eres parte de esta historia, Miguel. De tu historia, le dijo su madre, su mirada reflejando la fortaleza que comenzó a surgir de su vulnerabilidad. Sabes que no tienes que llevar este peso solo, David asintió con firmeza. Solo la verdad puede liberarte poco a poco. Con cada paso, reencontrarás lo que has perdido. Mientras la conversación fluía, el café que una vez fue un refugio se transformó en el espacio donde las verdades emergían y los corazones se rompían. Miguel sintió que aunque el camino era incierto, lo que estaba a punto de descubrir formaría la base sobre la cual construir su futuro. Esa noche, en lugar de oscuridad, una nueva luz surgió. Enfrentando sus temores y abrazando la verdad, Miguel comprendió que era más que solo un sueño. Era la historia de su familia, de quienes lo rodeaban y sobre todo, una oportunidad para sanar viejas heridas. Sintió la calidez de sus amigos, la presencia de su madre, y entendió que el verdadero éxito se forjaba no en el reconocimiento, sino en el amor y el apoyo que se brindaban mutuamente. Con el corazón lleno, mirando a aquellos que tanto significaban para él, Miguel decidió que la conexión sería su brújula. Estoy listo para enfrentar el pasado. Estoy listo para empezar a sanar. Y así, bajo un cielo estrellado, Miguel dio el primer paso. Con cada palabra compartida, comenzaba a construir en nombre de lo que realmente había soñado, una familia unida por la verdad, una comunidad entrelazada por el amor y un futuro rejuvenecido por la esperanza. Ahora, querido lector, si esta historia de transformación y descubrimiento te ha tocado el corazón, necesitas suscribirte ahora mismo y no perderte próximas historias exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo, así que deja un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a continuar compartiendo estas historias increíbles. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final, porque queremos saber tu opinión. Y por último, comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten ver esta transformación. No esperes ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans entienden lo importante que es apoyar este canal. Gracias por ser parte de nuestra comunidad.